Jorge Enrique Robledo. Sí, muchas gracias, señor presidente. A ver, yo voy a presentar una proposición, aquí está por escrito, pero la señalo, pidiendo que se cambie el orden del día, señor presidente. Que se cambie el orden del día para que quienes fuimos citantes al debate de hace 8 días del caso Odebrecht, Aval, fiscal Martínez, podamos hacer nuestras intervenciones de conclusiones. Porque eso no fue posible hacerlo, las cosas se manejaron, a mi juicio, de manera equivocada y no fue posible, no se reservó el tiempo. Quien estaba presidiendo la corporación dio la palabra, dio tiempos eternos a ciertos sectores políticos, y cuando llegó la hora de que interviniéramos nosotros como citantes, no pudimos intervenir. Y la norma en ese sentido es muy clara, la ley quinta es muy clara, dice: el debate lo abren los citantes y lo cierran los citantes. Entonces, la modificación del orden del día es para que nos gastemos un rato en nuestras intervenciones de cierre, en nuestras conclusiones, que entre otras cosas nos permitan refutar no pocas de las falacias que el fiscal Martínez señaló aquí. Entonces, esa es la proposición que estamos haciendo. Como se hicieron las cosas, se hicieron de manera irreglamentaria. Hubo tiempo de sobra para que nosotros interviniéramos, pero no se quiso hacer así. Quien estaba presidiendo la sesión organizó las cosas de tal manera que el tiempo se agotó y al final levantó la sesión abruptamente, pero ya incluso si no la hubiera levantado abruptamente, ya no había tiempo para hacer las intervenciones de conclusiones. Yo me le acerqué varias veces al senador Pulgar, creo que 2 o 3 veces, y le dije: senador, mire lo que está pasando. Si usted sigue dando la palabra y dando la palabra y dando la palabra, pues no va a quedar tiempo para las intervenciones de conclusiones. Y de una vez dejo una anotación que es clave: el tiempo de las intervenciones de conclusiones tiene que ser sagrado. A mí me parece muy bien que intervenga todo el mundo, pero no puede ser a costa de que no haya la intervención de cierre, que, repito, es del reglamento del Congreso. Entonces, la petición a la corporación es a que cambiemos el orden del día y nosotros podamos hacer las intervenciones de cierre y, bueno, y se regrese al orden del día que está propuesto. Muchas gracias, señor presidente. Estamos en la discusión del orden del día. Independientemente de que se apruebe la propuesta del senador, la proposición del senador Robledo, pues debo decir que ustedes enviaron una comunicación a la presidencia que ya le fue respondida, pero es la plenaria la que define y decide la modificación que usted ha propuesto. Yo quiero también respaldar la propuesta, de hecho la he firmado, presentada por el doctor Jorge Enrique Robledo. No sin antes señalar, señor presidente, que la manera como fue conducido el debate por la persona que usted dejó encargada fue absolutamente grotesco frente a la plenaria y frente al país, señor presidente. Debo recordar que el fiscal general de la Nación intervino por espacio de 1 hora, 48 minutos y 13 segundos. Y la bancada de Cambio Radical intervino por un espacio de 1 hora, 15 minutos y 14 segundos. Cuando el reglamento indica, y lo que hemos acordado acá era que las bancadas intervenían por 10 minutos cada una. No solo no se permitió el ejercicio de la réplica para quienes fueron señalados ese día, tanto por el fiscal como por otras bancadas, sino que tampoco se permitió la intervención de todas las bancadas y mucho menos se permitió el cierre del debate por parte de los citantes. Por esa razón yo interpuse una queja disciplinaria ante la Procuraduría y ante la Comisión de Ética contra el senador Eduardo Pulgar, que fue la persona al que usted delegó para que presidiera de manera grotesca la plenaria correspondiente al debate sobre Odebrecht y el fiscal, porque es una acción que viola tanto la ley quinta como el código de ética y disciplinario del congresista, señor presidente. Por eso yo le solicito a usted que como presidente del Senado permita que el debate termine tal como está establecido en la ley quinta, señor presidente, y por eso respaldo la propuesta de modificar el orden del día en la tarde de hoy, presentada por el doctor Robledo. Le ruego el favor, estamos en la discusión del orden del día, no abramos el debate, que estamos en el de orden del día. Senador Iván Cepeda, sobre la orden del día.
Gracias, presidente. Debo recordar que el debate político que se hizo en días pasados, más exactamente hace una semana, en este recinto, fue un debate programado y en uso del derecho que corresponde a la oposición política de acordar junto a la mesa directiva, al menos en 3 oportunidades, el orden del día de estas sesiones plenarias en el Senado. Sin embargo, presidente, como ya se ha dicho aquí, nuestro derecho a la palabra fue absolutamente desconocido, no solamente porque no se le otorgó oportunamente el derecho a la réplica a los citantes, sino porque no se permitió que concluyera el debate en debida forma. Así que es necesario, presidente, por la democracia, porque se respete el estatuto de la oposición. Yo diría que ni siquiera se vote la proposición, sino que de buena voluntad usted y la mesa directiva permita que se haga uso de ese derecho que le corresponde a la oposición, de poder hacer las réplicas y hacer una conclusión del debate como ha debido hacerse hace 8 días en este recinto. Finalmente, sobre la discusión del orden del día, senador Gustavo Bolívar. Gracias, señor presidente. Para sumarme a la petición del senador Robledo, porque tenemos que decir la verdad y las cosas en adelante por su nombre. El senador Pulgar barrió el piso con la oposición, hizo lo que le dio la gana con nosotros, le dio la palabra por el tiempo que quiso para manipular el tiempo y evitar que los ponentes terminaran esa grave denuncia, señor presidente. Yo también he interpuesto acciones ante la Procuraduría, aunque sabemos que es muy hábil el doctor Pulgar en la Procuraduría, ya se quitó de encima una sanción de 18 años por corrupción a cambio del voto de su esposa por el procurador Alejandro Ordóñez. De modo pues que ni siquiera respetó que ese día era una de las 3 plenarias a las que tenemos derecho en la oposición y que era convocada por la oposición dentro del estatuto de la oposición, y barrió el piso con la oposición. De modo pues que no solamente le pido, les exigimos que nos dejen continuar y terminar el debate, señor presidente. Muchas gracias. Señor senador, con mucho gusto, pero quítele la palabra exigencia. Es decir, si la plenaria aprueba la modificación del orden del día, con mucho gusto. Es en esos términos. De tal manera que para el orden del día, senador Iván Marulanda. Gracias, señor presidente. Una consideración. En la historia colombiana no conocemos nada distinto que la violencia y la violencia política. Y esa violencia tiene origen fundamentalmente en la arbitrariedad, en impedir que se exprese el pensamiento de los distintos sectores de esta sociedad libremente y que puedan tenerse en cuenta los pensamientos, los sentimientos, las visiones, las aspiraciones, las ambiciones, las inconformidades, pero al mismo tiempo que se expresen en justicia los derechos de las personas. Entonces, en un acto de reflexión, le pedimos a nombre de esta bancada a este Senado que rectifique algo que ocurrió en la última sesión que fue realmente arbitrario porque ocurrió en contra de los mandatos constitucionales, legales y digamos de los derechos de la decencia en la discusión y en la conversación democrática. Por lo mismo le solicito a usted, señor presidente, y a este Senado, pues que cambien, permitan que se cambie el orden del día
para permitir que se cierre un debate que quedó abierto en la sesión pasada y que los senadores convocantes a ese debate en el cual participó el señor fiscal general de la Nación, la ministra del Interior, y que fue convocado por senadores de la oposición, pues tenga cabal finalización esta tarde. Muchas gracias, señor presidente. Se cierra la discusión del orden del día. Va a someterlo a votación, pero antes estoy obligado a hacer una aclaración. Es que aquí se ha dicho que desde la mesa directiva no se ha dado garantías a la oposición. Quiero decir lo siguiente: de 5 debates de control político que se han realizado en esta plenaria, 5 debates, uno fue un acuerdo de todas las bancadas, incluidas las bancadas de oposición, que fue el debate de Electricaribe. Los otros 4, 3 de ellos han sido propuestos y la mesa directiva, la presidencia, ha otorgado fecha para 3 de ellos debates de la oposición, de tal manera que quiero dejar esa aclaración aquí. En consideración las actas que acaban de ser anunciadas, señor secretario, perdóneme, senador, estamos votando las actas, perdóneme, las actas que fueron distribuidas o entregadas a través de los correos y que acaban de ser leídas. Se abre la discusión de las actas. Señora senadora, déjeme votar las actas y con mucho gusto. De lo contrario no puedo, así no puedo. Continúa la discusión de las actas. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Aprueba la plenaria las actas que han sido leídas. Ha sido aprobado las actas que se leyeron en el punto 3 del orden del día de hoy, que yo las anuncié una por una. Con mucho gusto, senadores, pero por favor, en orden, esto no es a los gritos, senadora, y le pido con respeto que nos respetemos. Yo con mucho gusto le doy la moción de orden, pero señor senador, para una constancia, senador Robledo. Sí, gracias, señor presidente. Nosotros, las bancadas de la oposición, valoramos como un hecho grave la decisión de la mayoría del Congreso, de las fuerzas amigas del presidente Duque, de negar cosas tan elementales como que a las bancadas de la oposición se les niegue la posibilidad de concluir un debate que arbitrariamente nos impidieron concluir. Pero además recordemos esto, ese debate se hizo apoyados en el estatuto de la oposición que nos permite a nosotros definir el orden del día en 3 ocasiones a lo largo de la legislatura. O sea, ese debate del martes era la primera vez que usábamos, digamos, un punto clave del estatuto de la oposición. Y lo que termina sucediendo es que nos sabotean la utilización del recurso. Eso fue lo que nos pasó la semana pasada. Ese es un hecho que nadie puede poner en duda. Se las ingeniaron para que no pudiéramos hacer la intervención de conclusiones como una manera de proteger al señor fiscal general Martínez. Entonces, en vez de defenderlo de frente diciendo que es una maravilla, etcétera, lo que hicieron fue recurrir a esta argucia y a generar un cambiazo. Pedimos hoy que entonces se nos permita simplemente hacer esa intervención de conclusiones y otra vez las mayorías afectas al gobierno nos niegan ese derecho. Entonces, como una constancia y como un reclamo formal, pues vamos a emprender las acciones legales que sean del caso, pero además como una manera de dejar constancia de que este es un atropello inaceptable. Así no se puede manejar esta corporación. Nosotros nos vamos a retirar a paso seguido de esta sesión como una manera de notificarle al país que en el gobierno del presidente Duque, aquí en el Senado de la República, no se goza de todas las garantías que debemos gozar. Garantías que no son un regalo. Nosotros no estamos aquí mendigando nada. Estamos exigiendo que se cumpla la ley y la Constitución Nacional, que para estos efectos que estamos mencionando hoy no han ocurrido. Entonces, esa es la constancia que les queremos dejar y nos vamos y hagan ustedes lo que quieran en esta sesión. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario, le ruego el favor que en el acta del día de hoy quede
la respuesta que su secretaría dio a la comunicación o a la solicitud del senador Robledo y la senadora Angélica Lozano sobre el tema de la oposición. Que quede en el acta esa comunicación. Gracias, señor presidente. A ver, solamente es para decir lo siguiente. ¿A quién le preocupa que Odebrecht no se siga tocando en este Congreso de la República? ¿Por qué se preocupan de que eso se siga discutiendo, debatiendo, investigando? Que no se permita continuar el debate y nos hayan dejado a muchos, como el caso mío, solicitado la palabra el día del debate, es la demostración fehaciente de lo que yo dije el 20 de julio en este recinto, cuando se nos decía que generosamente nos habían dado por constitución ahora el derecho de ser oposición. Ni por constitución ni por razón la oposición seguirán respetándola. Pero obviamente los que hemos nacido en un régimen que atenta y ha atentado siempre contra la democracia y la libertad de la palabra, seguiremos luchando en la instancia que nos toque para hacer valer que ser oposición vale la pena. Sobre todo cuando yo no encuentro razones de los temores que hay en que se profundice el problema de Odebrecht. Aquí no puede pasar Odebrecht como pasó el asalto a la Handel o a la trilladora Tolima o Cerro Matoso o todos los actos de corrupción de este régimen que lleva más de 100 años en la conducta de tener gobiernos, en la conducta de la corrupción se volvió parte del quehacer cotidiano en nuestros medios. Si algo le beneficiaba al país, a este gobierno, a este Congreso de la República, es permitir que el debate, no solamente en el Congreso, en los medios y en la comunidad, llegara a tocar la profundidad, para que no quede en la impunidad el atraco vergonzante de una empresa que no solamente llegó apenas hace poco con Malena ni la Ruta del Sol, pues Odebrecht lleva 25 años de presencia y de atraco al erario público a través de muchos contratos que se han surtido. Señor presidente, yo creo que es menester llamar a la reflexión. No le tengamos miedo al debate, a no ser, porque en mi pueblo solemos decir que el que nada debe, nada teme. No hay nada que esconder, hay que destapar todo lo podrido que fue el proceso de Odebrecht, no solamente en estos últimos eventos, sino desde su aparecimiento. Senador, es una moción de orden. Pero es una orden que la recibo bajo mis criterios y mi conciencia de que no es justo, ni bueno, ni saludable para el gobierno, ni para este Congreso, ni para Colombia, que Odebrecht quede tapado en la impunidad como se está tapando. Hay que adelantar ese debate, es urgente, es necesario y es saludable, señor presidente. Y como eso no se ha permitido, también, con todo el respeto del caso, señor presidente, me retiro de este recinto. Nos estamos retirando de la plenaria del Congreso, porque al igual que pasó el día del debate, a los ponentes, a los citantes de ese debate no les permitieron cerrar el debate. Hoy se hizo una solicitud por parte del senador Robledo para que termináramos este debate y la mayoría del Congreso, las aplanadoras del gobierno, nos han negado nuevamente el derecho a la oposición. A ver, eso demuestra que un debate que citamos como oposición, que nos establece el estatuto de la oposición, que fue saboteado el martes pasado para no permitir que Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo y Angélica Lozano, quienes eran los citantes al debate, tenían que haberlo terminado en un saboteo por defender
no solamente a Odebrecht, a Luis Carlos Sarmiento Angulo y al fiscal general, pues decidieron levantarlo sin que el debate cumpliera los requisitos establecidos en la ley quinta. Aquí no solamente se violenta la ley y la Constitución, sino que se violenta la democracia y los derechos de los ciudadanos. Vamos a dar esta y 1000 peleas más, porque este país es de 46 millones de colombianos y no de unos ampones que se han tomado el Estado, que se han tomado la democracia para robarse a manos llenas los recursos y los derechos de los colombianos. La lucha continúa. Esto prueba además que hay personas que no van a las elecciones, que no tienen votos, pero que manejan el Congreso. Ahí está Luis Carlos Sarmiento Angulo, que realmente le da plata a todos, liberales, conservadores, cambios radicales. Miren lo que vemos cuando solicitan los impedimentos. Increíble este país que no respeta a la oposición y que aquí hay vasallos de esos que tienen la plata en este dinero. Bueno, nos vamos todos. Van a ver estas curules vacías. Todas estas curules de la oposición se quedan vacías hoy. Todas se quedan vacías. Hoy nos vamos del Congreso, una protesta por el atropellamiento que hace la oposición y que hace el gobierno de las bancadas alternativas. Seguimos.